Bien, ustedes saben que yo siempre grabo, no tienen que hacer algo tan alto, tienen que pensar en los viejitos. ¿Qué dice ahí? Definiendo la iglesia local. Ahora, vamos a pensar en la iglesia local y vamos a pensar también, yo estaba buscando mi Biblia, aunque este púlpito es tan grande que yo me pierdo. Ahí está, me voy a bajar de acá. Estaba pensando en ustedes como iglesia local. Y si bien no voy a dar todo el estudio completo, pensé, hay muchas formas de definir iglesia. Ahora, la iglesia es un organismo vivo y no una organización. Aunque es un organismo vivo que está organizado y parece incongruente, pero es así. Es un organismo vivo que está organizado. Y nosotros, como iglesia local, somos parte de ese organismo vivo que estamos organizados. Ahora, definir qué es la iglesia y qué es una iglesia local. ¿Quién me ayuda? A ver, ¿qué es la iglesia y cómo defino una iglesia local? Sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo, gracias. ¿Y la iglesia local? Perfecto. Ahora, cuando pensamos en iglesia local, ¿cómo piensan en la iglesia local? ¿Cómo la definen? Ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero ¿cómo definen la iglesia local? Un grupo de personas. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que haber en una iglesia local? Una misma fe. ¿Qué más? Ya no puede hablar esta señora. ¿Qué más? Si vuelve a hablar tiene 4 hijos más. Recién me dijo que me iba a dar un bebé a mí. Si me da uno no sé qué hacer. Ahora, ¿escuchaste? Amén, amén. Ahora, fíjense, cuando pensamos en definir la iglesia local, hay muchas teorías. De hecho, se dicen muchas cosas que no tienen sentido hablando bíblicamente. Pero la tradición y la religión ha hecho que sí. Por ejemplo, eso es una misión. Esto es una iglesia. ¿De dónde sacamos eso? No sé, pero suena bonito. Si pensás en Argentina, te dicen, esto es una iglesia, esto es un anexo, ni que fuéramos un comercio. Pero son dichos que se fueron formando que no son bíblicos, que son costumbres denominacionales. Nunca vas a encontrar en la Biblia, estudiando eclesiología, que diga, esto es la iglesia y esto es la misión. La misión, y esta es la iglesia madre, entonces yo soy la hija. Suena muy bien, pero no soy católico para que tener un papa y un montón de hijitos alrededor. Tengo la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora, la iglesia local es un grupo de personas. Dentro de la iglesia local puede ocurrir algo que no puede ocurrir en la iglesia como organismo. ¿Qué puede ocurrir en una iglesia local, que es una organización? Que no puede ocurrir en la iglesia como familia de Dios. La iglesia como familia de Dios, pueden llamarla iglesia universal, que de ese nombre a nadie le gusta, porque se le dio mucho énfasis en la Reforma, porque hay una secta con ese nombre. Puede llamarse también cuerpo de Cristo, que es como el apóstol Pablo la menciona. ¿Qué es lo que puede suceder en una iglesia local que no puede suceder en el cuerpo de Cristo? En la iglesia local, hoy puede haber personas reunidas con nosotros que no son parte de la iglesia, pero son parte de la iglesia local. ¿Cómo? Claro, puede haber personas que no son nacidas de nuevo. Y pueden levantar la manito, y pueden cantar, y pueden hacer todo lo que hacemos, pero no son parte. Esa es la diferencia que tenemos que entender, porque la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo. Ahora, algunas cosas para ver, y de hecho me puse acá porque ahí me pusieron un reloj. Me lo puso Samuel eso. Fíjense, dificultades que pueden presentarse en la definición. ¿Quién me lee la primera? ¿De este lado quién la lee? Dale. Algunas se reúnen en edificios grandes, otras pequeñas y otras no se reúnen. Cuando empezó la pandemia, se le cayó el telón a todos porque había que reunirse por Zoom. Y todos aquellos que habían dicho por cuestiones de edad mental, no cronológica, no al Facebook, no al YouTube,
Por favor, hermanos, ¿se podrían conectar a Facebook? ¿Qué pasó? Y es que tuvieron que adaptarse a la situación. Pero algunas se reúnen en edificios grandes, otros pequeños. Y definitivamente, si sos parte de la iglesia, te vas a reunir. No existe tal cosa como el llanero solitario, que dice ser cristiano, pero no se congrega. ¿Por qué? Porque uno tiene que amar lo que Dios ama. El segundo, ¿quién me lo lee? Algunas se reúnen una vez por semana, otras 2, algunas 3 veces. ¿Y cuál es lo correcto? ¿1, 2 o 3? ¿O 4? Algunas iglesias o costumbres denominacionales, el lunes tiene reunión de lectura de la Biblia. El martes tiene reunión de las hermanas. El miércoles reunión de estudio y oración. El jueves, ¿qué era lo que tenían allá? El jueves reunión de hombres. El viernes reunión general, el sábado reunión de jóvenes donde asisten de 12 a 99 años. Y el domingo, no, estoy hablando en serio, no puedo decirles qué iglesia es. Y el domingo era a la mañana y a la tarde. Vos no querías saber más nada. Pero era así. Y si le preguntás a los ancianos de la iglesia o a los pastores de la iglesia, esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la costumbre los hizo así. Entonces, dentro de la iglesia no entra costumbre, porque una costumbre se puede transformar en doctrina. Así que si ustedes se reúnen una vez por semana por Zoom, una vez por semana todos juntos, está bien. Lo que importa es que mantengamos el fundamento, no las formas. Y no hay un solo cuerpo que sea igual, por consecuencia, no va a haber una sola iglesia local que sea idéntica a la otra, salvo que la gemeliemos. Y somos expertos. Algunas tienen un hombre que predica, otras un hombre que habla. ¿Cuál es la diferencia? Cualquier persona que estudie oratoria podría pararse a hablar. No cualquier persona puede trabajar en predicar y enseñar. El que trabaja en predicar y enseñar es digno de doble honor, que es el que pastorea a través de la enseñanza. Pero es interesante porque todos nos hemos pasado por esto, que vemos personas que saben hablar muy bonito, pero que en realidad no dicen nada. No quisiera, y no es mi costumbre, mencionar oradores muy famosos, que usted los escuche y dice, ¡wow! ¿Qué dijo? No tengo la menor idea, pero qué bien que habla. No necesitamos hablar bien. Necesitamos que Dios sea el que hable. Ahora, algunas pautas para definir una iglesia. Y esto es importante. Me encanta el salón que tienen acá, que tienen una piscina allá y demás. Lástima que no es nuestro, ¿no? Habría que convencer al dueño que lo ponga, pero no importa el salón. No importa la estructura. La iglesia no comenzó en salones. Si pensamos rápido, y lo vamos a ver después con los versículos, ¿cómo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en casas de familia, no comenzó en edificios. Si bien es cierto que los apóstoles eran concurrentes a la sinagoga porque eran judíos. Si usted ve a Pablo, ¿dónde iba primero a predicar? A una sinagoga. Pero cuando el Señor va al cielo y los deja esperando, encuentra un grupo orando en una casa, juntos. Ahora, sigue toda la historia, ve los primeros capítulos del libro de los Hechos, donde había una transición, porque en el capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, se forma el cuerpo de Cristo y empieza la transición, y siempre fue en casa de familia. Entonces pensar, formas, estructuras y programas, formas hay muchas, estructuras hay muchos y programas muchos, pero una iglesia está basada en personas, no en programas. Si yo pienso que tengo que tener muchos programas, no, Jesús no vino a hacer programas, vino a ser personas. El no tener programas no quiere decir que sea desorden, lo que me refiero es, esto es así, miren, yo me acabo de bajar de ahí porque no me gusta estar tan alto. ¿Rompí el programa? Y tal vez, pero es que la forma siempre puede variar, lo que no puede variar nunca es el fundamento que nos dejó el Señor. Y ustedes están en la transición de decidir si buscan un pastor, si hacen un cuerpo pastoral, si hacen un cuerpo de anciano, como ustedes quieran. Yo leí su constitución un poquito y tienen todo como para seguir. Pero ¿se van a basar en la forma o en la función? Ahora,
enfatizar las funciones bíblicas que la iglesia necesita hacer. Y antes que pongamos ahí, ¿qué son funciones bíblicas que necesitamos sí o sí hacer? ¿Qué cosas no pueden variar? No importa, por ejemplo, ahora ni siquiera cantamos de vuelta y yo pasé y estoy hablando. Hubiera sido otro tipo de reunión, capaz que cantamos 3 o 4 canciones antes de la predicación. ¿Por qué? Y porque siempre se hizo así. Cosas que tengamos que hacer. A ver, piensen. Funciones bíblicas que la iglesia necesita hacer. Funciones, no formas. Fundamentos, no formas. Evangelizar. ¿Qué más? Bautizar. Dentro del culto ceremonial, para llamarlo de alguna manera, orar, escudriñar las Escrituras. Y me encantó el estudio bíblico que tuvimos hoy. Y de hecho no me gusta deducir la Biblia, me gusta inducir. Ahora, háganse esta pregunta. ¿Cuándo se puede considerar a un grupo de personas como una iglesia? ¿Qué más? Y de este lado están todos, se me fueron. A ver, alguno que les diga hola. ¿Quién está de este lado? Algunos comieron mucho, otros comieron mucho picadillo. ¿Qué les pasó? A ver, empezó el hermano diciendo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y él se basa en el Evangelio de Mateo. Atrás, si no me equivoco, dijo bautizados. Y después no me acuerdo el tercero. Una misma fe. Una misma fe. Bueno. Si tuviéramos que basar todo eso en la Biblia y no en lo que escuchamos, ¿cómo hacemos? Es que el hermano dijo donde hay 2 o 3 en su nombre, sí está bien, pero ahí no está hablando de la iglesia. En el Evangelio no vemos la iglesia. Cuando una persona nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo de Dios. Al recibir el Espíritu Santo de Dios tenemos una sola fe, un solo bautismo que nos une, porque es el bautismo en el Espíritu Santo que nos hace colocar la fe en Jesucristo. Si bien es cierto que si hay 3 personas o 5 personas es una iglesia, también es cierto que se ha dicho que para que haya una iglesia hay que tener una cantidad de personas mínimas. Por ejemplo, ¿han escuchado que para que se constituya una iglesia mínimo tiene que haber 10 personas? Para que haya un líder. Eso es una sinagoga. ¿Y saben que estamos llenos de costumbres judías que hemos metido en la iglesia? Donde había 10 familias se hacía una sinagoga. De hecho, si querés ser bien bautista, 10 personas que diezmen sostienen a su líder. Está buena esa, ¿no? 10 personas que diezmen fielmente sostienen a su líder. ¿Es bíblico? No, es costumbre. Pero funciona, porque lo he visto. ¿Cuál es el criterio para decidir si es o no es iglesia? No. Hola. Dígame. ¿Me estás saludando nada más? Pues yo te saludo. ¿Cuál es el criterio para decidir si es o no es una iglesia? Pensamos en el bautismo, pensamos en una fe. ¿A qué bautismo se referían? Perdón. ¿El agua o el espíritu? Porque algunas personas creen, y yo respeto eso, lo que pasa es que no lo veo en la Biblia, pero lo entiendo porque por años lo he vivido, donde también se cree que como el Señor Jesús se bautizó y después empezó su ministerio, para ser parte de una iglesia tenés que bautizarte primero y después tener ministerio. Eso fue el ejemplo exclusivo del Señor Jesús siendo judío, que no es aplicable a la iglesia hoy, pero algunas personas creen eso. De hecho, de las iglesias donde venimos Adri y yo en Argentina, si no te bautizabas no tenías ministerio. Casi que el bautismo iba ligado a la salvación, y no es así. Pero piensen, porque son cosas que ustedes se van a tener que preguntar y van a tener que confrontar a la persona que venga a pastorear la iglesia. No sé si saben, pero supongo que sí. Dentro de la iglesia bautista tenemos diferentes creencias. Tenemos personas
teólogos muy respetados que solamente creen en la iglesia local y le hablas de la familia de Dios o de la iglesia universal o el nombre que usted le quiera dar al organismo vivo y te dicen que eso es doctrina de demonio inventada por Lutero. No, eso es Biblia, pero ellos creen eso. ¿Qué hay que hacer? Respetarlos, convivir con ellos en las diferencias. Tenemos algunas personas que creen que la iglesia comienza en tal o cual lugar del Evangelio o en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el Evangelio no vemos iglesia, la iglesia la vemos, si la leemos literal en la Biblia, cuando el Señor Jesús asciende, una cabeza celestial, un cuerpo terrenal desciende el Espíritu Santo, viene a vivir en nuestras vidas y se forma el organismo vivo que hoy tenemos con toda la transición. Pero es bueno que averigüen todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una constitución que la persona que los va a pastorear no puede traer en conflicto. Tienen que respetar lo que está establecido. Nosotros nos hemos congregado en iglesias que no creían lo mismo y que hicimos problemas para nada. Nos adaptamos. ¿Por qué? Porque si el pastor lo dijo así, así es. Porque las formas pueden variar, el fundamento no. Y Dios nunca me llamó a discutir. Ahora, necesito saber si de este lado me van a ayudar. ¿Quién me lee eso, por favor? Caso 1. 8 creyentes en Corinto se reúnen cada martes para un estudio bíblico y compañerismo. No tienen a un pastor oficial, aunque el hermano Apolo se encarga de la reunión. Tienen años de hacer esto. Algunos de los participantes también asisten a una iglesia local. Gracias, Amadele. Siempre digo ama, yo no quise decir así, Amadele. Eso no es iglesia. ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo? Eso no es iglesia. ¿Es o no es? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo? Cuando hablo rápido vos me frenás y yo voy de vuelta. Para mí es 8 creyentes se reúnen en Naranjo cada martes, bueno, cada jueves, pongamos, para el estudio bíblico. Tienen compañerismo, no tienen un pastor oficial. ¿Qué falta ahí? ¿O qué sobra ahí? No necesariamente a mi gusto, pero mire, ¿lo puede ver ahí? Que no todos participan a una iglesia. Muy bien, fíjese la última parte. También asisten a una iglesia los domingos. También asisten, algunos. Ahora, cuando yo soy parte de la iglesia local, lo primero que tengo que tener es sentido de pertenencia. Entonces, si yo vengo acá y también asisto a otra iglesia, soy chicho limonada. No soy nada. Es como Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. No, yo tengo que tener pertenencia. Pero hoy está de moda estudiar la Biblia con fulano, pero después me voy con mengano porque me gusta más, porque no me prohíbe tantas cosas. Y perdimos el sentido de pertenencia. Entonces no está mal estudiar la Biblia, pero hay que tener sentido de pertenencia para nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque somos familia. Es el cuerpo del Señor distribuido como un organismo vivo que se distribuye a través de iglesias locales. Y no vamos a poner todos los ejemplos porque el tiempo se va a ir, pero miren ese, Pedro un evangelista. ¿Quién lo lee? Ya de este lado leyó a Madeleine. ¿Quién más va a leer de este lado? A ver, ¿quién sabe leer? ¿Quién pasó el primer grado? ¿Cuarto? Porque hoy hasta el cuarto grado no saben leer. ¿Quién pasó el cuarto? ¿Quinto? ¿Sexto? ¿Qué dice? Pedro, un evangelista en la ciudad de Capadocia, ha guiado a 10 personas el conocimiento del Señor durante el último año. Él quiere que todos se junten en una iglesia existente, pero la más cercana que nos queda lejos, 50 kilómetros, pero eso, se reúnen en un apartamento. Cada domingo por la noche para adoración. Perfecto, es que desde ahí no se ve bien, pero sí sabe leer, ya pasó el quinto grado. No la puedo aplaudir porque estamos acá, pero sí se puede. Ahora, cosas positivas y negativas. Pedro, en la ciudad, a 50 kilómetros. ¿Cuánto estamos de acá, San José? Más o menos, no sé bien, pero más o menos. 50 kilómetros. Él quiere que todos se junten en una iglesia existente, pero le queda lejos. ¿Y entonces qué van a hacer?
se reúnen. ¿A qué se reúnen? Hay dos cosas fundamentales por las cuales se reúnen ahí. ¿Cuáles son? Adoración. ¿Son una iglesia? No tienen otra opción. Lo que pasa es que esta gente fue formada con la mentalidad de, hasta que no se han ordenado como iglesia. La Biblia no dice eso, disculpen. La Biblia me habla de la encomendación a la gracia de Dios del apóstol Pablo y que iban fundando iglesias, y cuando una iglesia se fundaba, establecían ancianos en cada ciudad para que corrigiesen a los deficientes, y así fue creciendo la iglesia. Pero así está. Ahora, vamos a pensar en algunas cosas. Tenía más ejemplos ahí, pero no importa, creo que la idea era que podamos conversar. ¿Qué es lo primero que dice ahí? Hechos capítulo 2. ¿Pueden abrir la Biblia conmigo? Cosas que sí o sí tenemos que hacer. Y si bien ya conocen lo que le voy a decir de memoria, haga este gráfico en su cabecita. Cuando usted ve, acabo de decir que el Señor Jesús ascendió al cielo, desciende el Espíritu Santo, entonces hay una cabeza celestial para que haya un cuerpo terrenal. La cabeza celestial, un cuerpo terrenal. El cuerpo somos nosotros, la cabeza es Cristo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Y en el capítulo 1 hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, usted ve toda una transición de una iglesia judía hasta que encontramos la iglesia gentil. Y específicamente del capítulo 1 al capítulo 7 se está predicando el evangelio del reino, y usted ve a Esteban siendo apedreado, autorizado por el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia y luego se transformó en un predicador. Y a través del apóstol Pablo se muestra el misterio escondido que es la iglesia. Un misterio que no había sido revelado nunca. Pero que son cosas que tenemos que hacer sí o sí como iglesia. Perseverar en la palabra. Hechos 2. (42) Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y usted dice, ¿y por qué Raúl hizo toda esa historia del libro de los Hechos? Simplemente porque del libro de los Hechos, como tal, no podemos sacar doctrina para la iglesia, porque los primeros capítulos son un territorio netamente judío. Podemos sacar principios bíblicos para practicar. Perseverar en la palabra de Dios, tener todo en común y tener comunión. Es lo que dice. Ahora, perseverar en la palabra de Dios. Qué interesante, porque el perseverar en la palabra de Dios no tiene que ver con el pastor que ustedes tengan, sino con la vida privada y devocional que ustedes tengan. La Biblia dice que tengo que ser hacedor de la palabra. Y Santiago da el ejemplo de una persona que se mira al espejo y después que se ve al espejo, se va y se olvida. Ante eso dicen, tienen que ser hacedores. ¿Qué significa hacedores? Practicantes, tener un desarrollo creativo en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, tener todas las cosas en común, perseverar en la palabra de Dios, tener comunión. ¿Qué significa tener todas las cosas en común y tener comunión? La comunión empieza con el Señor y después va con los demás. Cuando yo tengo comunión con Dios a través de Jesucristo, tengo comunión conmigo mismo y con mis hermanos. Eso me va a llevar a tener todas las cosas en común. ¿Qué significa? Que voy a poder, esto lo necesita, esto es suyo porque considero que nada tengo. Pero ¿cómo puedo conseguir esas dos cosas? Haciendo lo que está en el medio, perseverando en la palabra de Dios. No tenemos todo el tiempo, pero usted conoce lo que la Biblia es. Viva, eficaz, cortante como espada de dos filos, anima el alma. Y si yo no la leo, no puedo conocer al Señor. Qué interesante que es. ¿Cuál es el día que menos se lee la Biblia? Domingo, porque nos levantamos tarde y tenemos que ir a la iglesia. Ahora fíjense, ¿qué más hacían? Oraban. ¿Qué es orar? Conversar con el Señor. Pero ellos oraban juntos, porque podemos tener un tiempo de adoración y oración corporativa, porque la tenemos individual, pero ellos tenían todas las cosas en común
por eso podían orar. Tenían metas en común. El orar juntos hace que nuestro corazón se pueda mantener unido. Pero cuando yo miro ahí, acabo de agregar ¿qué palabra? ¿Qué palabra agregué? Enseñando. No puedo enseñar lo que no estudio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si usted no estudia, usted no puede enseñar. Por eso me gustó muchísimo el estudio de hoy, porque había investigación ahí, había tiempo invertido. Y qué interesante, porque el tiempo invertido en el estudio bíblico sirve para hoy, y mañana empiezo de nuevo porque Dios me vuelve a hablar. Ahora, son cosas en común que no pueden faltar, y definitivamente el tener la palabra de Dios enseñada, puedo alabar a Dios, orar, tener todas cosas en común, me voy a organizar. Porque la iglesia es un organismo vivo que tiene que estar organizado. Cuando miramos qué es la Biblia, hay pastores o ancianos, el nombre es indistinto, diáconos, como muchas veces lo mencionamos como símbolo. A ver, para no decirlo yo, cuando dice pastores y ancianos, ¿a qué se refiere? No, la palabra en griego es la misma. De hecho, si mira la Biblia, puede ser pastores o ancianos, es la misma. En algunas iglesias inclusive, lo que pasa es que en Costa Rica si decimos ancianos pensamos en testigos de Jehová, pero las iglesias tienen ancianos o sobrevedores o episcopos o obispos con la misma idea que es estar sobre la grey, mirando para cuidar. Ahora, pastores o ancianos cumplen una función y quizás alguno va a decir, son los que tienen autoridad, son los que tienen el privilegio de haber sido colocados por Dios para seguir el ejemplo de Jesús. ¿Terminan teniendo autoridad? Y sí, pero no pensemos en el pastor como, vamos a pensar en pastor nada más para que no se confundan, en pastor como autoridad, sino como ejemplo de Cristo. Jesús era pastor. Sin embargo, Él puso su vida y dejó un ejemplo para que le sigamos. El pastor no es el que está en el púlpito. El pastor es el que tiene olor a ovejas. El que está en el púlpito es el que habla mucho. El otro puede ser otra cosa. Pero fíjense, encomendado, Hechos capítulo 13. Definitivamente hay cosas que nosotros hacemos que no están mal, pero son costumbres. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaés, el que había criado junto a Herodas el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. ¿Quiénes estaban ahí? Bernabé, ¿quién más? Pablo, ¿quién más? ¿Quién más estaban? Estaban los profetas, estaba la iglesia en movimiento. ¿Y qué hacen? Oran por ellos y los encomiendan. ¿A qué? A la gracia de Dios para que vayan a hacer. ¿Cuál fue el trabajo que Pablo tenía que hacer? Vamos al libro de Tito. Capítulo 1, versículo 7. Versículo 5, perdón. Dice, por esta causa, ¿te dejé en dónde? A ver, es para saber si tienen abierta la Biblia. ¿Te dejé dónde? En Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente y que estableciese que ancianos o pastores, interesante porque es en plural, ancianos en cada ciudad así como yo te mandé, y da la lista de las características. Cuando pensamos en ancianos o pastores, en algún momento se puede tener un estudio para que vean que es indistinto. Lo que pasa es que si somos bautistas de pura cepa decimos pastor y un solo pastor. Sin embargo, la Biblia me habla de la pluralidad.
En un momento en nuestra iglesia en San José estaba el pastor Ronnie, el pastor Álvaro y yo. ¿Quién mandaba más? Y a veces yo porque soy más jetón, pero nada más. O más viejo. Los tres teníamos la misma responsabilidad y la misma autoridad. Nos distribuíamos tareas para no chocar y ser más eficientes. Pero, ¿qué hizo? Establecer. Entonces, cuando pensamos en encomendar, es establecer. En ningún lugar de la Biblia, sí de la religión y de la historia, me habla de la ordenación, pero sí de la encomendación. Encomendar a la gracia de Dios. Yo apreté algo ahí, a ver si era esto. No, era este. Ahí está. Entonces, tengo que empezar a ver, bueno, ¿qué hace un pastor? Hay dos formas de tener pastores o ancianos. Y le voy a contar, las iglesias de los hermanos libres, conocida también como hermanos de Plymouth, nació en Inglaterra hace muchos años, tiene la doctrina exactamente igual que la iglesia bautista, salvo que ellos no tienen un pastor tiempo completo. Ellos tienen un cuerpo pastoral o un cuerpo de ancianos que todos tienen un trabajo secular y hacen la obra del ministerio. ¿Me parece bien? La verdad que no, porque nunca tienen tiempo para la iglesia, para el trabajo y sacrifican la familia. Pero así funciona ese grupo. Con sana doctrina, excelente, excelente, pero tienen esa particularidad. De acuerdo a la costumbre denominacional, van a ver que hay formas. Ahora, a ver si toqué algo más aparte de eso. Ahí está. La definición de la iglesia, ¿quién me lo lee? La iglesia es un edificio donde gente se congrega para recibir servicios religiosos impartidos de ministros profesionales quienes han sido entrenados específicamente para dirigir reuniones cada domingo por la mañana y otras actividades para la gente, tales como bodas y funerales. De acuerdo a lo que yo acabo de enseñar, todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Si me escucharon atentamente, no creo que haya mucha duda. Fíjense, ¿qué hace el pastor? ¿Qué es la iglesia? Un edificio. ¿Sí? ¿Qué más? Se congregan para la religión, para hacer funerales, para hacer bodas. Eso es la iglesia, ¿verdad que sí? ¿O no? Mucha forma. Mucha forma. Demasiado, ¿no? No sirve, eso no es la iglesia. Sin embargo, ¿cuánta gente cree que eso es la iglesia? Es que hizo un funeral, hizo un casamiento. De hecho, ¿saben cuántas veces vienen personas a ver si yo los puedo casar? Digo, no, nuestra iglesia no casa, tenés que ir al registro civil o al abogado. Que no son cristianos, pero quieren, es que uno es católico y yo fui a una iglesia evangélica durante muchos años, quiero casarme, te equivocaste de lugar. A ver, Efesios capítulo 1. Versículos 22 y 23. ¿Se acuerdan lo que dice? Si dan vuelta a la página de Tito lo van a encontrar rápido. Adri, ¿cuánto tiempo hace que ya terminé? Yo le prometí al hermano, creo que fue a Rona, que dije que no iba a ser largo, pero no importa, pero me bajé de ahí. Versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Y qué es la iglesia? Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y hay muchos más versículos, pero fíjense lo que dice, es el cuerpo de Cristo formado por todos los creyentes, todos. Es la expresión de la vida de Dios en la colectividad de creyentes. Pero piensen en lo que la Biblia me muestra. Si nosotros somos la expresión de la vida de Dios, de la divinidad, ¿qué tiene que ver la gente cuando nos ve? Tiene que ver a Cristo. ¿Qué tiene que ver? Es el cuerpo de Cristo formado por todo creyente. Todo creyente sí. Toda persona que fue renacido por una esperanza viva, toda persona que nació de nuevo es parte del cuerpo de Cristo, el organismo. No importa la denominación que esté. Las denominaciones, yo soy bautista, porque me gusta lo que creen los bautistas. Pero no me caso con los bautistas porque hasta donde conté hay 64 grupos diferentes, con creencias diferentes. Y entonces tengo que buscar lo que más se acomode a lo que yo veo en la Biblia.
Presta atención a lo que dije, ¿no? La cantidad de personas que hay diferentes creencias. Ahora, cuando pienso en eso y pienso en la Biblia, no hay absolutamente distinción de nada, ni de raza, ni de credo, ni de religión, ni de estatus social. En la Iglesia de Cristo no hay acepción de personas. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En la Iglesia de Cristo no hay posiciones, hay funciones. Yo soy el pastor, soy el que mando. No, yo tengo una función diferente a la de ustedes, no una posición. La posición la dieron los hombres. Dios me manda a dar una función, porque fiel es Dios que me coloca en el ministerio confiando en mí. Y definitivamente Cristo es la cabeza. Y quiero terminar con esto. El primero, ¿qué es la iglesia? Un pueblo de condición celestial. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde también espero al Salvador. Es un pueblo de condición celestial. Nosotros estamos aquí, pero Dios no me dejó absolutamente una sola promesa terrenal como iglesia. Sí me advirtió que iba a tener problemas, que iba a pasar momentos difíciles y que estaba bendecido con toda bendición espiritual, pero en los lugares celestiales. Nunca me lo dijo aquí. Así que somos un pueblo de condición celestial. ¿Qué más somos? Propiedad. ¿De quién? De Dios. Somos la propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios, pero después Dios nos compró por medio de la sangre de su Hijo. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces le pertenezco absolutamente a Él. El organismo, a través de la iglesia local, empieza a trabajar evangelismo, discipulado y todos los programas que le agreguen está bien, siempre y cuando el programa no sea la prioridad, sino las personas. Y Dios convierte a cada creyente en un santuario. Qué impactante es para mí pensar en eso, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Pero el pensar eso hace que seamos un cuerpo y que el apóstol me diga, quítense de vosotros, y me da una lista de las cosas que se tienen que quitar, y nos tenemos que mirar uno a uno como superiores a nosotros mismos y amarnos con el amor con que Cristo nos amó. Sería imposible pensar que entre todos los que estamos acá no hay diferencias, no hay desavenencias, no hay discusiones. Claro que las hay, pero estamos unidos por el vínculo de la paz, por el vínculo del amor, por el Señor Jesús, porque somos un pueblo de condición celestial, porque somos un pueblo de propiedad divina, porque Dios nos convierte en su santuario y somos parte del mismo cuerpo. Y qué interesante, porque Adri no es mi esposa solamente, y no es que tengo otra, es que no es mi esposa. Antes de ser mi esposa, es coheredera de la misma gracia, es mi hermana, compartimos ese templo. A veces hemos perdido de vista que usted y yo llevamos la misma sangre, es la sangre de Cristo, porque somos propiedad divina. Y dice después, todos los salvos se vuelven participantes de la naturaleza divina. Si esto no le emociona, no sé, pero el mismo Dios que me compró, el mismo Dios que me salvó, me coloca dentro de su cuerpo para que yo pueda ser parte de lo que Él es. Entonces, resumiendo, la iglesia es un organismo vivo. El Señor ascendió al cielo, descendió el Espíritu Santo y aquí se formó el pueblo, que está distribuido por diferentes lugares como iglesias locales. Cada iglesia local es totalmente independiente, autónoma, pero totalmente dependiente uno de otro. Suena hasta incongruente, independiente y autónoma, pero totalmente dependiente, sí, porque somos el cuerpo de Cristo. Y si bien cada iglesia es independiente, todos somos parte del mismo Padre y por tener pertenencia nos tenemos que ayudar.
Ahora, así como no me meto en la casa de nadie sin que me inviten, nadie se mete sin que lo inviten. Entonces, tenemos que pensar, bueno, ¿en qué necesito ayuda? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi debilidad? Y simplemente llévese esto. Usted es de propiedad divina, le pertenece al Señor. Usted es un santuario, porque fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y pensar eso hace que yo pueda mirar al cielo y decir, ya viene el Señor. Yo acabo de presentar mis papeles para tener la ciudadanía costarricense después de 23 años prácticamente. Le tenía miedo al examen, pero bueno. Eso me hace el ciudadano tico. ¿Qué derechos, al ser ciudadano tico y seguir siendo ciudadano argentino, porque voy a tener 2 nacionalidades, qué tengo yo? ¿Qué tienen ustedes como tico genuino que yo no tengo? Aparte del gallo pinto. Que yo no voy a tener el día que muestre mi cédula. El acento. Va pues. Ah, no, ese es Nica, ese no. Ese es de Crescencio. 3. Ahí está, ya está. Voy a decir 3. ¿Saben? Cuando me den mi cédula, yo voy a tener los mismos derechos que cualquier tico. ¿Por qué? Porque una vez que juro, soy tico. En el momento que recibí a Jesús como mi único Salvador y que nací de nuevo, soy parte de la familia de Dios. Eso hace que nos pertenezcamos unos a otros, con la responsabilidad de amarnos unos a otros, de estimularnos unos a otros y aún de soportarnos unos a otros. Es la parte que más cuesta, ¿no? Pero nos soportamos con el amor que Dios nos ama. Oramos. Querido Señor, gracias por estar juntos en esta noche. Y Señor, gracias por tu cuerpo, la iglesia. Enséñanos a poder valorar todo lo que somos y a poder vivir como tus hijos, pertenecientes unos de otros. Gracias por ser de propiedad divina, por ser tu santuario. Gracias por Jesús y por nuestra salvación. Y gracias por esta tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna pregunta, con gusto la contesto. Si algo no están de acuerdo,